queríamos presentar este panel que se llama Transformando datos en experiencias de cliente de alto impacto. Y nos están acompañando acá Agustina García, director de data de AB InBev, y Diego Tausiet, Data Scientist y Seeder en Carrefour. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlos, la verdad, un panel de lujo para cerrar la noche. Vamos a empezar hablando sobre cómo la recopilación y análisis de datos impacta en lo que es el Customer Experience, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizan ustedes los datos para comprender las necesidades y los deseos de sus clientes en sus empresas? Mira, yo creo que la principal actividad que tenés que hacer primero es entender en qué arista querés entender a tus consumidores y sobre todo para lograr qué. El primer punto es para qué quiero entenderlo, qué es lo que quiero lograr con eso. Recién ahí empezar a recopilar datos, recién ahí empezar a buscar la tecnología, pero sin dudas primero es para qué quiero lograr, qué quiero que pase. Además, uno de los elementos que yo considero fundamentales, ahora me escuchan bien, Ahora sí. es poder, como decís vos, es poder buscar ese objetivo y poder tener esos datos necesarios, ¿no? En muchos casos, AB InBev o Carrefour buscan como herramientas para tener los datos sociodemográficos de consumos, para poder empezar a poder targetear a esos clientes. Y hoy en día, con todas las tecnologías que existen, tecnologías de recomendación, algoritmos de deep learning, hoy en día está muy, muy desarrollado eso, podemos empezar a encontrar microsegmentaciones de esos clientes, ¿no? Y podemos empezar a jugar con ofertas súper como targetizadas, súper personalizadas, ¿no? Eso es un punto muy interesante, muy bueno, que nos está dando la tecnología y además el acceso que tenemos nosotros a la tecnología, ¿no? Desde un celular, desde ir a la caja y con un DNI poder registrar todo lo que nosotros estamos comprando, cuál es el basket que vamos teniendo, ¿no? Y también jugar un poco también con lo que son las demandas, las ofertas del momento, etcétera, etcétera, ¿no? Y profundizando un poco sobre eso, ¿qué variables tienen en cuenta para hacer estos análisis? O si se les viene a la cabeza algún ejemplo puntual que se les ocurra de qué datos usan y qué insight obtienen de eso. Mira, yo creo que eso para nosotros es muy importante poder conectar las soluciones de datos para poder personalizar la experiencia que tienen nuestros clientes. Y nuestros clientes son en varios niveles. Primero, nuestro primer cliente es el almacenero, el señor, la cajera está en el supermercado, y el cliente final, todos ustedes que toman cerveza o compran cerveza en cualquier lugar. Entonces, lo primero que hacemos es entender, porque tenemos dos estrategias, una que es on, otra que es off. Hoy Ailu contaba temprano, los que estuvieron en el verde tempranito, que lo que tratamos de hacer es de ir a buscar a nuestros clientes desde varios lugares para que tengan una experiencia completa en todo el journey. Entonces los voy a ir a buscar a través de la app de Tada para contarles cuál es su marca, si tienen un descuento. Lo interesante de ese espacio es también entender qué tipo de datos esos clientes están dispuestos a darte, cuánto ellos te quieren hablar. Entonces también hay algoritmos donde podemos identificar cuáles son los clientes más dispuestos a conversar con nosotros y a dejarnos nuestros datos para determinadas marcas. Después podemos identificar quiénes son los más propensos a comprar y desde otro lugar targetear a nuestros clientes, nuestros puntos de ventas con nuestro vendedor. Entonces también ayudamos al vendedor a hiperpersonalizar su atención directa con el almacenero. Entonces ahí las variables son muchísimas, ¿no? Desde lo que compraron, dónde viven, qué edad tienen, qué marca les gusta, qué portfolio venden, qué otros SKUs, digo, se toman variables de todo tipo. A veces para cerveza es súper importante la temperatura. El forecast de cuánto calor va a ser el fin de semana para mí es importantísimo. Sí, justamente te iba a decir eso, ¿no? Uno quizá piensa en datos mucho más puros y duros, crudos de lo que es la operación, pero tenemos tantos datos en el medio ambiente,
de redes sociales, de cómo uno habla también, que eso también puede llegar a generar como esa personalización de las ofertas, ¿no? Hasta de hecho las demandas o las demandas que se están teniendo de ese producto en otros lugares, ¿no? En otros supermercados o en otros puntos, eso también te genera una modificación en lo que es el consumo de esas personas. Por ejemplo, faltante de un producto, ¿no? El faltante de un producto va a pegar directo en el producto sustituto. Y eso, quizá uno cuando piensa en el cliente en sí, no lo está pensando como una variable posible de modificación de comportamiento de los clientes. Y eso es algo que pasa. Eso es algo que... Es muy cierto. Exactamente. Así es como funciona. Súper interesante. O sea, y cualquier dato que yo genero podría ser usado para identificar algún patrón de consumo. Solo si vos diste tu consentimiento. Obviamente. Tenés seguridad, que es muy importante cuidar. Obviamente, pero nosotros tenemos hoy en día una tecnología que tenemos en el bolsillo. Esta tecnología genera constantemente datos. Y estos datos también hacen o mejoran lo que es la experiencia del usuario, la experiencia del cliente. Porque nosotros somos lo que hacemos. Y eso que hacemos lo registra de una forma muy precisa el celular. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado con los consentimientos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la realidad es que somos datos hoy en día, ¿no? Todo lo que hacemos se genera un registro, una huella digital. Y esa huella digital nos genera a nosotros un comportamiento. Clarísimo, clarísimo, Diego, clarísimo, Agus. Y estamos hablando mucho de datos, pero ¿cómo transformamos esos datos en información? ¿Cuáles son las tecnologías o los enfoques que ustedes creen que hoy son los más eficientes o son más certeros a la hora de poder justamente transformar esta data en información y relevante para la empresa y cómo acciono sobre ello? Mira, yo creo que no todo es tecnología. También creo que es súper importante para poder convertir los datos en información y en algo que tenga impacto en el negocio, poder usar metodologías y muchas veces un poco de arte, ¿no? Hay algo que para mí es clave, que es poder mezclar el conocimiento comercial que hay en la organización con el conocimiento técnico, tecnológico de los datos, ¿no? En datos hay una cuestión que es más tecnológica, de qué algoritmos voy a usar, qué plataformas, infraestructura, y otra cuestión que tiene que ver más con la estadística, la matemática, el cómo estudio. Ahora, para que todo eso tenga un valor es necesario mezclarlo con el conocimiento comercial de una forma súper amalgamada. Entonces, hay metodologías, en las metodologías ágiles hay muchas herramientas que sirven, en otras metodologías también. Lo importante es que todo eso haya un ida y vuelta, una conversación constante para que el dato que tenés se convierte en impacto real, ¿no? Es el mismo punto. Sí, y siguiendo con ese caso, la realidad es que la experimentación nos termina dando ese resultado final. Nosotros cuando ejecutamos algoritmos, ejecutamos cualquier tipo de tecnología, nos dan números o nos dan una idea de algo. Yo me acuerdo de un caso en Estados Unidos de una empresa que vende multiproducto. Uno de los productos era dentífricos y pastas dentales y ese tipo de cosas. Y había una zona que se vendía muchísimo más que otras. Cuando van al lugar o hablan con el vendedor de la zona, era cerca de una fábrica de gaseosas. Y eso es un caso real, ¿no? Y la persona que está uno sentado trabajando de ese estilo, trabajando en datos, no lo iba a conocer, porque no está en el día a día. Y por eso los datos o la tecnología nunca va a terminar cambiando, no va a reemplazar al humano, lo va a complementar y le va a mejorar lo que es la decisión, ¿no? Y los procesos, Diego, porque vos pensás que es muy posible que tengamos una solución de datos y en ese... ¿Querés preguntar ahora? Los procesos, muchas veces tenemos soluciones de datos que llegan a las manos de quienes toman decisiones o pueden accionar, pero a veces es muy difícil encontrar la forma de dónde los uso, cómo los uso.
En Cervecería Quilmes lo que encontramos es poder meter las soluciones de datos adentro de un proceso, por ejemplo, el poder llevarle al almacenero el pedido fácil, su recomendación de pedido. No es algo que el vendedor le lleve y le dice, si querés hacer el pedido, le llega a su celular. Y eso genera un proceso automático donde él directamente 2 o 3 veces por semana hace su pedido. Para el vendedor es lo mismo, ni bien entra, está geocodificado, ni bien entra al punto de venta que tiene que visitar, le salta una lista de tareas que tiene que hacer. Entonces el proceso se mete solo, el dato tiene que meterse en el proceso. Y es muy importante que el dato se meta en un proceso que sea natural para quien lo usa. Si no, va a ser toda una fricción más usarlo. Es importantísimo. Algo que habías dicho antes, ya te dejo, es la creación de productos de datos. Creo que nosotros cuando estábamos ahí parados hablando, hablábamos de creación de productos de datos. Eso creo que es uno de los key, principales para pensar en datos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Por acá tenemos una pregunta del público. Buenas, ¿cómo andan? Muy bien. Gastón de la ICBC. Acá es una pregunta quizás un poco abstracta, pero me gustaría escucharlos a ustedes, saber qué piensan como modeladores de comportamientos. El hecho de tener los datos y de saber qué hacen y qué no y hacia dónde van las necesidades y lo que buscan las personas. ¿Dónde está el límite de construir caballos de carrera, ¿no? De que solo van para un mismo lado y solo le volvés a recomendar lo que ya consumieron. ¿Y dónde está ese espacio para la sorpresa y para la generación de cosas distintas, ¿no? Porque buscamos darle todo lo que necesitó en un momento, pero ¿cómo hacemos para predecir y qué lugar le damos a la sorpresa en el modelado de datos y también en la generación de experiencias que no tengan en cuenta esos datos? Me encanta el tema. Justo la banca es una banca en la cual se está transformando mucho. Me tocó en viejas vidas, para decir una forma, de trabajar y la metodología o la forma de trabajar en los bancos quizá cambió, era mucho por producto, ¿no? Y no se pensaba a nivel de cliente qué era lo que quería el cliente. Recién ahora empieza a transformar ese tipo de cosas, pero yo creo que los algoritmos son una ayuda, o la tecnología, los algoritmos de recomendación, etcétera, etcétera, son una ayuda a la hora de presentar una oferta. Pero lo importante de todo esto es el speech de venta que pueda llegar a tener un vendedor. Vos le tenés que dar una ficha del cliente, cuál es la propensión de compra de algunos productos, pero no frenarle la compra de lo que quiera ese cliente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en un customer centric, no en la idea de yo te voy a vender tarjeta de crédito, yo te voy a vender préstamos o yo te voy a vender un seguro. Entonces uno puede recomendar, che, vendele un seguro a esta persona porque sacó el auto o todavía no lo patentó, pero ya tiene un auto. Pero la persona quizá quiere una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque quiere comprar algo del auto que lo quiere financiar. Entonces, yo creo que está muy buena la pregunta. La sorpresa siempre va a venir. En muchos casos, los cisnes negros, los algoritmos no los van a detectar, porque si no, creo que acá nos llenaríamos todos de plata. Pero sí en el speech tiene que estar desarrollado, o en la estrategia de venta, o en cómo se quiera plantear, tiene que estar desarrollado el cómo voy a vender si lo que yo estoy recomendando no es lo que en ese momento quiere el cliente, ¿no? Que no quiere decir que en otro momento lo pueda querer. Es así, vos pensás que el algoritmo te va a ayudar a tomar una decisión, pero el que toma la decisión sos vos. Y si el algoritmo no te recomienda algo que es lo que vos querés, no lo vas a seguir. O sea, la sorpresa la llevás vos dentro. Finalmente, no hay que perder de vista que el algoritmo no nos lleva de las narices. En verdad nos ayuda a automatizar un poco esas decisiones, como cuando caminamos en automático, guardamos cosas en automático. Yo soy madre, no puedo evitar hacer el comentario. Guardamos las cosas, los juguetes en automático y viene Josefina y me dice, ¿dónde dejaste el autito azul? Bueno, no sé dónde lo dejé. Los algoritmos nos ayudan a tomar esas decisiones en automático más fácil, pero si prestás atención, si de verdad no querés tomar esa decisión, no la vas a tomar porque el algoritmo te lo recomiende. No conozco a ninguna. Fui a visitar una almacenera que tiene un kiosco enfrente de una escuela, ¿no? Digo, bueno, usted usa el algoritmo que lo recomienda. Dice, y nena, si ustedes se piensan que ustedes me van a decir a mí
lo que yo tengo que comprar hace 50 años que estoy acá frente de la escuela. Y tiene razón. Entonces sí, muchas veces le pegamos y le facilitamos la idea de no tener que andar buscando todos sus ítems, pero si ella tiene en la cabeza que quería comprar esa semana Pepsi Black y no se lo sugerimos, la compra igual, ¿no? Entonces creo que hay mucho mito alrededor de que el algoritmo nos lleve las narices y no sé, el futuro nos ayudará, pero creo que no es tan así. Y la pregunta está buena y es la tercera vez que me la hacen, así que me gusta y va por ahí. Digo, no dejemos de sorprendernos, hay que cuidarlo. Buenísimo, gracias. Por acá tenemos otra pregunta más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentín. Mi consulta es como es relacionada a lo que preguntó antes, una etapa previa de cómo hacer ese research de qué tipo de datos vas a consultar. Saliendo de lo básico del producto que consume esa persona, como para buscar esa distinción de, qué tipo de datos que pueden como distinguir en este caso, Carrefour o otras empresas de poder encontrar como algo especial de encontrar como, sí, ese valor agregado que le haces a ese análisis de datos, digamos. Si querés, agarro la posta. Es muy buena la pregunta. En muchos casos, lo que querés, lo que vas a preguntar, lo vas a empezar a anotar en el momento que estás desarrollando. Es diferente cuando uno plantea o trabaja con una recomendación en una empresa de retail, por ejemplo, como por ejemplo la recomendación de un tratamiento de alguna enfermedad o por ejemplo la recomendación de una lista o una canción. Todo termina buscando patrones y similitudes entre personas. Pero cuando uno quiere hacer un análisis más descriptivo, uno empieza a pensar qué es lo que quiere contestar. ¿Está bien? Nosotros tenemos dudas a nivel compañía y esas dudas las tenemos que contestar de algo. Por ejemplo, si yo quiero entender qué perfil de personas compran un producto específico, lo que primero quiero preguntar es qué producto. Primera marca, segunda marca, tercera marca. Y ahí empiezo a preguntarme por qué no conocer el nivel socioeconómico de esa persona. ¿Por qué no preguntarme dónde se encuentra esa persona? ¿Por qué no preguntarme si esa persona paga en efectivo o con tarjeta de crédito? Con tarjeta de débito. ¿Paga con alguna lista, con alguna tarjeta alimentar? Y ahí empezás a preguntar cosas y empezás a indagar y te vas metiendo en las personas. Igual, y ahí te dejo, Agustina, hay que tener un trade-off entre cuánto voy a preguntar y cuánto tiempo me va a llevar. Porque nosotros también tenemos que pensar que trabajamos en una empresa y tenemos que responder. Entonces nosotros quizás nos empezamos a copar, empezamos a querer hacer esos análisis super deep dive, pero nos lleva un tiempo en el cual ya el negocio pasó, ¿no? Y después pensá que no estás solo para preguntar, ¿no? Digo, ¿cómo te das cuenta? Porque vos primero vas a hacer un proceso nosotros le llamamos discovery, pero finalmente ese es el de hacer las preguntas correctas a las personas correctas. Entonces, si quiero entender cuáles son las tareas que tiene que hacer un vendedor o cuál es el descuento óptimo que esta señora que está enfrente de la escuela necesita para vender más y crecer, lo primero que voy a hacer es ir a preguntarle a ella qué conoce, cómo funciona su kiosco, qué es lo que tiene, qué cosas mira. Ella sabe un montón, mucho más de lo que yo pueda sacar de los patrones de comportamiento de las variables. Entonces, siempre pensá que no estás solo para preguntar, ni son los datos y vos. Hay un montón de personas que te pueden ayudar y siempre son aquellas personas que seguramente van a tomar decisiones con tus datos. Primero anda ahí, que ellos una puntita van a tenerse. Es volviendo un poco al punto anterior, ¿no? La tecnología no reemplaza a las personas, las evoluciona. Eso hay que tenerlo en claro y en cuenta a la hora de pensar este tipo de cosas. Buenísimo, súper interesante. Y para ir cerrando, la última pregunta. Hay muchos datos, pero estos datos hay que usarlos en la empresa y por lo general hay muchas áreas involucradas en estos procesos que mencionabas, ¿no? ¿Cómo es esa comunicación interdepartamental, tal vez entre marketing, ventas, el equipo de datos? ¿Cómo hacen desde el punto de vista desde recopilarlos hasta para después que apliquen los insights que ustedes pueden sacar?
Mira, la pregunta fácil es un poco de arte y un poco de ciencia. Qué guachada, ¿no? Digo, por eso no es nada. Los que trabajamos en datos sabemos que juntar personas no es fácil, es una habilidad humana y casualmente las personas que vienen buscando datos para tomar decisiones o para resolver un conflicto es porque entre ellas no se pudieron poner de acuerdo. ¿Está bien? En muchos casos. Entonces vas a tener situaciones en donde toca mediar. Siempre la pregunta es lo que mejor te puede pasar, porque ¿por qué te parece que es esto? ¿Por qué te parece el otro? ¿Cuál es la hipótesis? ¿En qué datos lo podemos buscar? ¿Cuáles son los compartimentos que vos ves? Chequear, validar, no validar. Ahora, hay un gran componente de capabilities humanos que los científicos de datos, los que tenemos que hacer, los que hacemos datos, necesitamos desarrollar, porque no es todo matemática, estadística, programación. Hay toda una cuestión de, sobre todo, para poder exprimir valor de toda esa disciplina, saber hacer las preguntas correctas, entender qué es lo que hay que resolver, saber cuál es el mínimo esfuerzo necesario para resolver el problema, que es este trade-off de yo no puedo quedar una vida haciéndome preguntas y chequeando hipótesis porque sí, es divertido, está buenísimo, pero no voy a traer nada y me voy a encontrar en casa sola chequeando hipótesis. Pero tiene que ver con eso. Y el gestionar varias áreas, juntar áreas, es una tarea que en general en las organizaciones tenemos los líderes de datos, porque son áreas que nunca antes trabajaron juntas y para hacer datos necesitan hacerlo. Es un desafío importante. Muy divertido. Muy divertido, muy divertido. Y además hay que pensar que las áreas de datos somos proveedoras de servicios. Somos proveedoras de servicios. Bueno. Parece la música de los Oscars. Sí. Son proveedores, nosotros somos proveedores de ellos, entonces nosotros tenemos que entender cuáles son las necesidades. Nosotros no le podemos decir, vos necesitas esto, vos necesitas aquello. Nosotros tenemos que escuchar y decir, bueno, si querés esto, lo podemos hacer A, B, C o D. Y además compartirlos en la solución, no solamente en el problema, ¿no? Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Agus, muchísimas gracias, Diego. La verdad, súper interesante todo lo que contaron. Gracias a los que participaron también.